Bien, para empezar a hablar de documentos mercantiles, tenemos que recordar todos los anteriores temas que hemos llevado, ¿ya? El hecho de llevar numismática, economía, código de comercio, derechos, obligaciones de las empresas, de los fundadores y de todo ello, es con el objetivo de hacer los preámbulos necesarios y obtener los conocimientos necesarios previo a avanzar contabilidad básica, ¿ya? Puesto que son términos y conceptos y definiciones, y vamos a poner así artículos legales que se aplican al hacer contabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este curso tercero de secundaria siempre nosotros tenemos que llevar todos esos preámbulos. Es bueno conocer todos esos conceptos y esas definiciones. ¿Ya? Empezando, ¿para qué? Para llegar a lo que es el término de empresa. El objetivo es tener todo lo básico y general en sí de lo que es una empresa, tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque ahí en una empresa legalmente establecida es donde aplicamos la contabilidad. Empecemos por recordar cómo podemos crear empresas, de qué manera, ¿ya? De forma natural las empresas van a surgir a través de una sola persona que quiera invertir en una dicha empresa. A esto le vamos a llamar empresa unipersonal, la que tiene un solo dueño, en el cual cae o recae toda la responsabilidad de tanto las ganancias como las pérdidas de esa empresa. Por otro lado tenemos las empresas de sociedades, en este lado donde están los marcianitos en esa redonda, ¿ya? Donde son varios socios, varios dueños, los que se juntan y aportan capitales para poder crear o dar surgimiento a una empresa. Y sobre todos ellos, en la mayoría de los casos, de acuerdo al monto de capital que hayan aportado, el porcentaje del 100% que hayan aportado, según ese porcentaje también ellos van a tener la responsabilidad de la empresa, tanto en sus ganancias como en sus pérdidas, o en las obligaciones que requieran cumplir. Ya, entonces, recordemos entonces que una empresa se puede crear así. Una empresa es una persona jurídica, tiene personería jurídica, legal. Es otra persona aparte del socio o de los socios o del dueño de esa empresa. Los dueños de la empresa son personas naturales de carne y hueso como cada uno de nosotros, pero la empresa no es de carne y hueso. La empresa es una persona jurídica, legalmente establecida por esas personas naturales, ¿ya? Al ser una persona diferente a esas personas naturales, ya tiene también derechos y obligaciones que al ser empresa son distintas, vamos a decir así, o están separadas de los derechos y de las obligaciones de sus dueños. Entonces, ella tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones, y eso lo hemos visto en el Código de Comercio, ¿ya? Por eso hemos avanzado Código de Comercio. Acá tengo enunciada, perdón, algunas, como decir, matricularse en el registro mercantil, el hecho de inscribirse. ¿Recuerdan ustedes? Hemos hablado de inscribirse a Fundempresa, inscribirse al Servicio de Impuestos Nacionales, inscribirse a la Alcaldía Municipal, inscribirse a las AFP, a los seguros de salud, al Ministerio de Trabajo. Toda empresa de cualquier rubro tendría que registrarse en esas instituciones que son del gobierno, que han sido creadas esas instituciones para tener el registro y el control de todo el movimiento de todas las empresas que funcionan en el territorio nacional en Bolivia. Entonces, la obligación uno que es matricularse al registro mercantil e inscribirse a todos los otros registros que se necesita, al mismo tiempo que se inscribe con su nombre, su NID y todo lo demás, también inscriben todos los documentos que ellos van a utilizar para poder legalizar su movimiento. Aquí es donde nosotros llegamos al tema de documentos mercantiles. Es que todo lo que se tiene que registrar contablemente, o sea, o meter a la contabilidad de la empresa, debe tener fundamento legal físico en todo caso. Así sea virtual o físico, pero siempre hay un archivo de qué movimiento se ha hecho, de qué transacción se ha hecho, y con eso, con ese documento, uno recién puede registrar y aplicar la contabilidad. Mientras no exista ese documento de solo hecho verbal, no aplica a la contabilidad, ¿ya?
Luego, llevar, obviamente aquí como sigue, llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, es lo que acabamos de decir, ¿no? Existe la documentación que se registra y esa documentación es la que respalda el movimiento económico que se está registrando también en un sistema contable o de forma manual. Al obtener el NIF de la empresa, ya hemos hecho esta explicación, ¿no? El NID es el número de identificación tributaria. Nos permite facturar, en el caso que sea una empresa que esté bajo el régimen general. Recordemos nosotros, las empresas legalmente establecidas que van a facturar y todo lo demás tienen un NID, piden permiso para utilizar su facturación. En estos casos ahora la facturación es electrónica, pero también existe manual, computarizada, prevalorada, etc. Al tener el NID, ya es que es como el número de carnet de la empresa, están obligadas a declarar 2 impuestos cada mes y uno cada año. Eso independientemente del rubro que ellos hagan. Pero toda empresa que está bajo el régimen general está obligada a declarar el impuesto del IVA en el formulario 200, ahora todo es virtual, donde registran todas sus ventas y todas sus compras, determinan el 13% de cada una y de acuerdo a lo que le quede de deuda pagan. Y el IT también es de acuerdo a las ventas que haya facturado la empresa, el 3%, el IVA es el 13%. Ahora, como hemos dicho, hemos hablado nosotros, toda la documentación, o sea, para aplicar la contabilidad debe haber documentación que la respalde, legal. Es por eso que nosotros estamos entrando ahora, después de haber hablado de los orígenes de lo que es la moneda, el dinero, la contabilidad, de su función dentro de la economía de nuestro país o de todo el mundo, de los derechos y las obligaciones en el Código de Comercio, entramos como último tema a lo que es la documentación mercantil. Son los respaldos físicos y virtuales ahora que existen de todas las transacciones que se han realizado en la empresa que deben ser contabilizadas. Si no existiese estos respaldos, no se puede hacer contabilidad solamente a simple palabra. Y entonces son las constancias legales que prueban que esa transacción se ha realizado. Dentro de estos documentos en general son muchos, pero los principales se subdividen en negociables y no negociables. Negociable, estamos hablando de la letra de cambio, pagaré, cheque. La letra de cambio es un documento de deuda, el pagaré también. El cheque es un documento que respalda la salida de dinero de un banco donde se tiene una cuenta de donde se va a sacar ese dinero. Los no negociables serían los recibos, la factura, los vales, nota de remisión, de abono, de crédito. Esa sería la clasificación de todos los documentos mercantiles, negociables y no negociables. Dentro de los documentos que nosotros vamos a llevar, acá les estoy mostrando un pantallazo de lo que vamos a hacer. Una factura es un documento legal que registra ventas, un recibo, un documento legal que registra el pago, la cantidad que se ha pagado por alguna facturación, por alguna mercadería, el cheque que registra la cantidad que se ha pagado para retirar de un banco esa cantidad que se menciona donde es. Y de forma inmediata, a la simple presentación del cheque, el banco está obligado a pagar. Y como documento que vamos para respaldar deuda, vamos a hacer la letra de cambio, como lo tenemos acá. Ahora, también vuelvo a mostrarles, por lo menos con fotos, como se dice que en fotografías, lo que son el documento de los formularios donde se declara mensualmente los impuestos. Al facturar una empresa tiene que declarar el IVA y el IT. El IVA el 13% de la factura, el IT el 3% de la factura. También tenemos el IUE, que es un impuesto que se paga anualmente por las ganancias que haya obtenido la empresa. Una vez se establecen los estados financieros, se determina cuánto es su ganancia y de esa ganancia el 25% anual corresponde a el impuesto del IUE. La factura. La factura es aquí tenemos que ir aclarando un poco la idea de qué registra la factura y cada uno de los otros documentos. Nosotros en cada transacción, ¿qué es una transacción? Es una venta, una compra, un pago, un cobro de dinero. Todo movimiento económico es una transacción, nos vamos a ir mentalizando con esa palabra, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la factura, registramos el total de la venta. No importa si esta venta fue pagada o no fue pagada.
Una cosa es la venta y otra cosa es la condición de venta. Si se pagó todo al contado o se pagó un poco y otro poco se quedó adeudado, esas son las condiciones de la venta. En este caso nos quedamos con que la factura lo va a tener una empresa que está bajo el régimen general, inscrita bajo el régimen general, ya que tiene una dosificación de factura y cada venta que haga tiene que ser facturada. Y del total de esa venta tiene que pagar a fin de mes el 13%. Pero si ha comprado también con factura, ese 13% de las compras, de las facturas de compra disminuyen a las facturas de venta. Registra el total de la mercadería vendida con su detalle de producto y sacando el total que le corresponde en cantidad, en pesos, en bolivianos de todos los productos. Y es el único documento con fines fiscales, del único que se puede determinar el IVA. Las clases de facturas que tenemos, vamos a decir, primero, hay varias clases de factura, vamos a llegar después a eso, pero la factura registra la mercadería vendida, determina el total de la venta, ¿ya? La elabora el vendedor para el comprador. El vendedor es quien la rellena, está obligado a entregarla por cada venta que hace, ¿ya? Al vendedor lo conocemos como acreedor en términos contables y al comprador como deudor. Pero me conformo con que ustedes se graben de que el vendedor es quien entrega la factura al comprador y la rellena de acuerdo a eso, de acuerdo desde él como su punto de vista de vendedor. ¿Ya? Ya hemos dicho que es el único documento que determina el impuesto IVA. Dentro de las clases o modalidades de facturación, al decir modalidades de facturación, estamos diciendo que son clases de facturación. Aunque está ya en desaparición, seguimos manejando lo que es la factura manual. Los talonarios que se hacen imprimir de acuerdo a la dosificación legal que nos pide impuestos o nos determina impuestos nacionales, todavía hay, vamos a decir, sobras de empresas que están manejando manualmente, ¿ya? Luego existe la prevalorada, se refiere a todas las tarjetas de crédito, de líneas telefónicas, a los boletos o entradas de cine, de concierto, a todo ello. ¿Por qué se llama prevalorada? Porque ya viene el valor, no es algo que se está determinando en el momento de la venta, sino ya viene el valor, usted lo compra por 10, por 20, por lo que sea, y automáticamente ese cartoncito, esa tarjetita, es una factura y usted, si está bajo el régimen de ese IVA, puede declarar con ella también sus compras. La computarizada es, vamos a decir, como la manual hecha en computadora, nada más, a través de un sistema propio de la empresa, un sistema que solo ella lo utiliza y que no está ligado ni conectado a ningún otro sistema general. Entonces, por eso es computarizada, que en vez de hacerlo a mano, se lo hace en computadora y normalmente a través de un sistema contable que factura. Ahora, en esta parte de atrás, de abajo, mejor dicho, oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclo, son las nuevas modalidades o las actuales modalidades que se están dando ya a la práctica con más vamos a decir, determinación que años anteriores. Años anteriores se estaba utilizando, algunas empresas lo utilizaban, pero eran más las manuales y las computarizadas. ¿En qué consiste lo virtual, lo electrónico? Consiste en que el sistema que tiene la empresa es el mismo o está conectado directamente al Sistema Nacional de Impuestos. Cosa que cada factura que usted saca de ese sistema, Impuestos Nacionales ya lo tiene registrado. Cada factura que usted llena con esa conexión directa tiene que tener su NIF, tiene que tener su usuario, su contraseña, que Impuestos Nacionales le provee a cada dueño, a cada representante de la empresa para poder utilizarlo. Entonces, la facturación que sale de este sistema conectado a nivel nacional, virtual, electrónico, va a ser una conexión directa. O sea que todas las empresas van a sacar de ahí y Impuestos Nacionales va a tener el registro de cada factura que se está emitiendo en territorio nacional. A eso se quiere llegar actualmente, pero con todas las falencias y siempre lo que cuesta cambiar de modalidad,
Ya llevamos más de 3 años en esto y hasta ahora siguen empresas luchando por querer conectarse a nivel nacional en el registro o en el Sistema Nacional de Impuestos. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de electrónica, lo voy a dar con los supermercados. Vamos a poner el Hipermaxi. El Hipermaxi, donde tenga una sucursal, hay hartas sucursales en Santa Cruz y también puede haber a nivel nacional e incluso internacional, pero vamos a hablar a nivel nacional. Cada una de las sucursales tiene una conexión a un sistema general de todo Hipermaxi que haya central. Entonces, no es que una sucursal tiene el propio, la otra sucursal, no, todas las sucursales tienen uno solo. Y en ese sistema facturan. Los surtidores, por ejemplo, lo mismo, eso es algo público, algo del Estado. Lo mismo, todos los surtidores tienen un espacio, un sistema donde ellos se conectan para facturar. La electrónica por ciclo, que es lo que se está dando ahora, por la cuestión esta de las dificultades de que todas las empresas puedan llevar ya una facturación electrónica virtual, es de que algunas cosas lo pueden hacer a manera electrónica conectados al sistema nacional y otras cosas pueden aplicar computarizada y otras cosas pueden aplicar manual inclusive. Y bueno, las que están ya electrónicamente elaboradas ya están declaradas, ellos tienen que registrar cuántas han declarado. Y las que están manual o computarizada tienen que hacer el formulario para declarar. Todavía estamos en esto, espero que se entienda. Cuando a ustedes les toca hacer la tarea que se les ha dado, hacer el collage de clases de factura, clases de recibo y clases de cheque, esto es lo que hay que aplicar. Una imagen que represente a manual, otra prevalorada, otra de oficina virtual web, por lo menos unas 4 imágenes que representen a cada una de las modalidades que se está dando en facturación. Aquí estoy mostrando cómo es, que hasta el momento se sigue manejando una manual, una computarizada, una prevalorada. Acá estamos con la electrónica que ya estamos viendo de que se maneja a través de la página web de Impuestos Nacionales, la conexión directa en web. Y bueno, las facturas normalmente todas tienen el mismo detalle, lo mismo, o sea, no, los datos son los mismos, lo hagas manual, lo hagas virtual o lo hagas en computadora exclusivamente de la empresa donde vos estás trabajando o estás haciendo, pero tienen los mismos datos, tienen el nombre de la empresa vendedora, el NID, la dirección, tienen el nombre del comprador, el NID, dirección, todo del comprador, tienen el detalle de los productos con su precio, cantidad, precio unitario, precio total, tienen el total de la factura, tienen los códigos de autorización, los códigos de valoración de que es verdadera la factura. Y si te aprende a llenar algo manual, también va a poder hacer algo virtual o algo electrónico o algo computarizado. Impuestos nacionales, aquí les muestro un pantallazo de lo que son las oficinas centrales. Vuelvo a insistir con el NID bajo el régimen general, también existe el simplificado, el de los transportistas y el del agropecuario. El manejo actualmente es netamente virtual a través de una computadora e incluso a través de celulares y los formularios. El recibo. El recibo es, la factura es el documento que registra toda la venta y se determina el total de la venta. De ese total de la venta, el recibo va a respaldar o va a representar todo dinero que se pagó por esa factura. E inclusive puede ser el total de la factura. Pero algunos lo obvian cuando toda la factura ha sido cancelada al contado y le ponen a la factura cancelada. Pero lo correcto sería de hacer la factura por la venta y el recibo por el pago de esa venta. Bueno, en los ejemplos que estamos dando nosotros en los 4 ejercicios de las transacciones, estamos haciendo un pago parcial, no total, de la factura, para practicarlo justamente, ¿no? Entonces, del total de la factura, el recibo nos va a decir cuánto nos pagaron. ¿Qué se va a registrar en el recibo? Lo que pagaron por la factura, ya sea en dinero directo, efectivo directo, billetes, monedas, lo que usted quiera, pero también las otras formas de pago. Un cheque es una forma de pago, es dinero bancario le llamamos. Ese papelito que se llama cheque representa una cantidad, la que está escrita en ella, simplemente que hay que tomarse el trabajo de ir a cobrarlo, ¿ya? Pero es dinero. Luego tenemos, también hoy en día se maneja mucho las transferencias y se maneja mucho los pagos con tarjetas de débito, ¿ya? O de crédito también en algunos casos. Entonces, conforme usted lo pague, todo lo que usted haya pagado, tiene que sumarlo y colocarlo en el recibo.
Los ejemplos que tenemos nosotros son de pago con cheque y pago con efectivo. Entonces ustedes sacan la cantidad del cheque que está normalmente en porcentaje, le suman lo que está pagado en efectivo y todo ese total va en el recibo. Las clases de recibo para su collage puede haber de ingreso, puede haber de egreso, ingreso, entrada de dinero, egreso, salida de dinero. Tenemos los depósitos físicos que te dan en los bancos ante el cajero físico, ante una persona que está cobrándote o te está pagando, que son los recibos de depósito y de recibos de retiro también del banco. También podríamos ver los de transferencia. Ustedes saben que cuando hace una transferencia en el celular o en la compu, donde usted lo haga, aparece lo que le llamamos el voucher, ¿no? Hay que ir a hacer el canje del voucher, pero lo tenemos. O los recibos o los datos que salen de un cajero electrónico, por ejemplo. Es una clase de recibo. Aparte también tenemos el recibo de alquiler, recibo de garantía, de depósito, de carga, una infinidad de recibos, por plata o por cosas. Entonces ustedes específicamente lo que registra plata, lo que es de caja, tanto de ingreso como de gastos o de egreso, y lo que es también de los bancos. Uno de cada uno, que sean 4, va a ser suficiente en su collage. Luego tenemos el cheque, ¿ya? El cheque es parte del recibo. Pero, ¿qué quiere decir o cuál es la definición de cheque? Es el documento que registra una cantidad que va a ser pagada por un banco al momento inmediato que se lo presente para cobrarlo, por la persona o las personas que lo cobren. Eso sí, esa es la definición del cheque. Pero al ser el pago por una mercadería facturada, forma parte de ese pago que está registrando el recibo. Si es que no se ha pagado todo con cheque y se ha pagado también con otro tipo de formas de pago, ¿ya? Ahora, para emitir cheque, la persona que está pagando con cheque debe sí o sí tener una cuenta bancaria que se llama cuenta corriente, es la única que va a manejar cheque. Y tiene que tener fondo en esa cuenta, porque si él emite un cheque sin fondo, está cometiendo un delito penal, tiene cárcel, ya no se puede hacer eso. Entonces, y normalmente el cheque es un documento que se maneja por ambas partes, tanto por el comprador como por el vendedor. La factura y el recibo lo entregan el vendedor al comprador. El cheque tiene que ser entregado por el comprador o deudor hacia el vendedor o acreedor como forma de pago, ¿ya? Pero el comprador cumple con llenar la cantidad, toda a quién va dirigido, quién lo va a cobrar el cheque y firmarlo, pero el vendedor, para cobrarlo, también lo tiene que llenar en la parte reversa del cheque y a eso se llama endoso, ¿ya? ¿Quiénes intervienen en el cheque? Quien emite el cheque, que es el comprador. El beneficiario, quien va a cobrar lo que dice en el cheque. Y la entidad bancaria donde se va a cobrar el cheque. ¿Ya? Como les decía, el cheque está al mismo tiempo llenado tanto por el comprador como por el vendedor. Cuando el comprador ya lo entrega el cheque con todos los datos para que el vendedor cobre ese cheque, el vendedor, cuando el cheque es transferible, ojo, porque hay cheques intransferibles, cuando el cheque es transferible, como se ven, miran ustedes en la figura, el que está mencionado en el cheque puede transferirlo a otra persona para que lo pueda cobrar, pero para ello tiene que en la parte reversa llenar el nombre de la persona que lo va a cobrar y también él tiene que mencionarse ahí y firmarlo como endosante para que se entienda que él está dando la orden de que esa otra persona lo cobre y lleva sus datos de él con nombre, firma, carnet, dirección. ¿Ya? Luego, cuando el cheque está yendo a ser cobrado, el que está ya transferido, el que ya tiene ese cheque para cobrarlo y está nombrado con un primer endoso de transferencia, se acerca al banco, al cajero, y también tiene que llenar, pero ya es un endoso de cobro. Entonces, endosar es colocar los datos de quién va a cobrar o quiénes van a cobrar. En el endoso de transferencia, coloca el nombre de la persona que lo va a cobrar y el nombre y firma de la persona que está pasándolo ese cheque para cobrarlo o está transfiriéndolo. En el endoso de cobro, esa misma persona que está yendo a cobrar llena sus datos, da la orden de que se le pague a él, se nombra a él mismo como persona que va a cobrar y se nombra y firma él mismo como persona endosante para ese cobro, ¿ya? En la parte de atrás. Protestar un cheque significa dar una
vamos a decir, un dato del por qué no se está cobrando, una referencia del por qué no se puede cobrar un cheque. El cheque puede haber sido presentado en el tiempo correcto y todo eso, pero el banco va a decir a través de un documento que se llama protesto por qué no se lo puede pagar. Él dirá que es por falta de fondo, porque tiene alguna irregularidad o algo. ¿Ya? Y acá tenemos las modalidades de giro. Puede ser al portador o puede ser nominativo. Al portador, donde dice, donde se tiene que colocar el nombre de la persona que lo va a cobrar, esa persona no se menciona ahí nombre y apellido, se menciona la frase al portador. Esto quiere decir que este cheque no puede tener endoso de transferencia, puede ser, aunque sea 50 veces transferido directamente, porque dice al portador, quien porte el cheque es el que lo va a cobrar, y cuando toque de cobrarlo, hace su endoso de cobro sin ningún problema. Es un poco riesgoso, porque si se pierde el cheque, cualquiera que se lo pille lo puede cobrar, si es que no lo reporta. Ya, de preferencia yo prefiero el nominativo, porque el nominativo sí menciona la persona que debe cobrarlo. ¿Ya? Y cuando tiene estas dos rayitas atravesadas acá, es un cheque también certificado, e incluso puede prohibirse la transferencia, y que solamente la persona que está nombrada acá como don Antonio García, por ejemplo, tendría que cobrarlo, solo él. Pero cuando no tiene esas dos rayitas, él puede pasarlo a otra persona para cobrar. Y acá tenemos otra vez la clase de cheque, para que ustedes puedan hacer su collage de cheque. Ya, el nominativo cruzado, que significa ya que este documento no puede cobrarse directamente en las cajas. Tiene que hacer de un banco abonado a la cuenta corriente, de un banco a otro banco. ¿Ya? Tenemos el cheque a la orden, es el nominativo normalmente, donde se está dando la orden de pagar a una persona, y esta persona puede también pasarla a otra. Acá el cheque es certificado o no negociable, ¿ya? O sea, que asegura la existencia de la cantidad que se menciona en él y que puede ser cancelado directamente. Luego tenemos los cheques diferidos. Existen estos cheques, no muchos, donde se lo emite en una fecha, pero se pide cobrarlo en otra fecha, porque recién en esa otra fecha va a haber fondo. Por ejemplo, en este caso, fíjense, la emisión del cheque es el 15 de abril, pero su cobro va a ser a partir del 30 de abril, 30 de septiembre, más de cuántos meses. Entonces, se permite, y el que quiera aceptar, lo acepta. Y el cheque de viaje, que son mayormente los cheques que tienen la opción de cobrarse en otro país, y que también muchas veces se utiliza la palabra cheque como los boletos de avión, ¿ya? Luego tenemos la letra de cambio. La letra de cambio es el documento que nosotros en nuestro tema vamos a estudiarlo y aprenderlo a rellenar como documento que es para registrar una deuda. En realidad la letra de cambio es un documento que ordena pagar una deuda al que ha aceptado ser deudor de esa deuda, ¿ya? Entonces, nosotros vemos acá, tenemos la cantidad, tenemos el lugar donde se coloca la fecha de emisión, tenemos la parte donde se coloca la modalidad. En la letra de cambio, las fechas de pago de esta letra de cambio están basados en 4 modalidades. Vamos a verlo más adelante. Tenemos dónde está el beneficiario, la cantidad que se escribe numéricamente descrita literalmente. En este lado izquierdo está el nombre del deudor, en el lado derecho el nombre del acreedor, y en esta partecita no se nota mucho, donde está el sello de Tesoro General de la Nación, ¿ya? El deudor tiene que colocar por propia mano la palabra acepto, firmarlo y la fecha en que lo está aceptando. Una letra de cambio que no es aceptada, no hay a quien cobrarle. Tiene que ponérsele sí o sí. En la letra de cambio interviene el librador, como es que es la persona que está rellenando, en este caso el vendedor, ¿ya? La letra de cambio. Es un documento negociable. Él da la orden de pagar a un deudor, que en este caso es el girado, ¿ya? El deudor tiene que aceptar pagar esa letra para que pueda tener curso legal, si no, no la tiene. Pero también existe el beneficiario, que muchas veces puede ser el mismo acreedor, que en este caso es el vendedor o librador, o puede dar la orden de pagar a una tercera persona, ¿ya? El beneficiario puede ser el mismo vendedor o otra persona a la que él pueda
o quiera pagar con el valor que tiene esta letra de cambio. Y esta persona que está aceptando va a aceptar firmando eso de que le va a pagar a esa tercera persona o al mismo vendedor. Entonces, lo que diga en la parte del beneficiario, si dice el nombre del mismo vendedor, él va a ser el beneficiario. Si dice el nombre de otra persona, es que el vendedor ha dado la orden de que se pague a esa persona. Por eso es un documento negociable. Las modalidades que tenemos en la letra de cambio: a la vista, a días o meses vista, a días o meses fecha y a fecha fija. Modalidades que se escriben en la parte de la letra de cambio para que se pueda entender cuándo se tiene que pagar esta deuda. 3 de estas modalidades son un poco confusas. La última dice una fecha exacta y es la que más usada normalmente. Vamos a explicar. Por ejemplo, en la primera aquí, la letra de cambio es a la vista. ¿Qué significa a la vista? Donde se coloca la modalidad, tiene que decir a la vista, no dice ninguna fecha. En esta palabra a debería ir, está un poco más abajo, ¿ya? En esa letra significa que quien la aceptó está aceptando pagarla el momento que le muestren la letra de cambio. El momento que le muestren y la vea la letra de cambio, está aceptando pagarla, si ya la firmó y la aceptó. Pueden verbalmente haber llegado a cualquier acuerdo de meses, de días de pago, pero si el acreedor de esta letra es mala gente, vamos a decirlo así, le da la gana y se lo cobra al día siguiente de lo que la firmó, aunque hayan quedado por un mes o por un año, ¿me entienden? Entonces, si ya dice a la vista, se arriesga el que acepta pagar esta letra a que cualquier rato que le dé la gana al acreedor se la cobre. Luego tenemos la modalidad, que esta segunda parte, a días o meses vista, donde se coloca o se tendría que colocar la fecha de cuándo se va a cobrar esta letra de cambio. Tiene que decir los días o los meses que se han aceptado pagar desde el día que aceptó pagar. Una letra de cambio puede hacerse ahora, por ejemplo, una fecha, y aceptarse aunque sea de aquí a una semana. Pero cuando dice la palabra acepto, indica la fecha en que está aceptando. Entonces, desde esa fecha cuenta lo que dice acá. Si dice 60 días vista, pues va a contar desde el 27 de febrero. ¿Ya? Si dijera a 3, 4 meses vista, igual va a contar desde el 27, desde la fecha que aceptó se contarían los días o los meses que se mencionan ahí, a la vista. ¿Ya? La tercera modalidad, similar a la segunda, solo que se cuenta desde la fecha de emisión. La fecha de emisión puede ser una y la fecha de aceptación puede ser otra. Pero si aquí dice a 2 meses fecha o a 60 días fecha, esos 60 días o esos meses se cuentan desde la fecha que se ha desarrollado, se ha escrito, se ha rellenado la letra de cambio. Ya les he dicho, muchas veces puede ser la misma fecha la de aceptación y la de emisión, pero hay muchísimos casos en que la emisión es en una fecha y la aceptación son días o semanas después. Entonces, por eso es que existen estas modalidades. Como les digo, estas 3 primeras, un poco confusa para quien no sabe manejar esto. Por eso es que yo a mis clientes siempre les digo que hay que manejar fecha fija, donde una letra de cambio donde diga qué fecha va a pagar y que no tenga confusiones. Ningún margen de confusión y sepa exactamente y no esté todavía contando. Se imagina al contar, algunos no saben ni cuántos días tiene cada mes, entonces va a contar mal. Y la letra de cambio tiene curso legal. El acreedor de esta letra de cambio, si usted no cumplió en el día que le corresponde, puede irse a una notaría de fe pública a hacer el conocimiento de que, dar a conocer que no se pagó esta fecha, esa letra, y pueden emitir, como se dice, citaciones al deudor. Y si el deudor no asiste a la tercera citación, es declarado prófugo y lo publican en cualquier medio de comunicación para encontrar a esa persona. ¿Ya? Por eso es que la última modalidad es a fecha fija, en la cual donde se tiene que poner la fecha, se pone la fecha correcta de cuándo se va a cobrar esta letra de cambio. Fíjense, acá fue aceptada el 27 de febrero, no dice, me equivoqué, no sé acá cuándo fue rellenada esta letra, pero dice claramente cuándo se lo va a cobrar, al 27 de mayo del 2000, en este caso esta letra es de 2021, ¿ya? Entonces, en eso consisten los documentos mercantiles, ¿ya? En que
Son los respaldos, los respaldos legales para hacer contabilidad, para registrar contablemente. Hay que aprender a rellenarlos bien. Ya les he dado una explicación para que ustedes puedan hacer sus tareas para la siguiente clase y vamos a explicar luego cómo se rellena cada documento.